Bueno, dando continuidad a la actividad, ahora invitamos a la doctora Mariela Contreras, que todos la conocen. Mariela es internista, es neumóloga y es la subdirectora, ya me dijo que le dijera otra cosa, pero no me acuerdo, del Programa Nacional de Tuberculosis. Así que adelante, Mariela, para la presentación. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. La idea es presentarles brevemente la situación de la tuberculosis en nuestro país a través de algunos grandes indicadores, y en esta oportunidad y por este medio en que va a ser la presentación me interesaba detenerme en algunos aspectos que tienen su importancia, especialmente por el ámbito que es, por ejemplo, el tema de grupos de riesgo y tuberculosis y acciones que se están implementando o que deberíamos pensar todos en implementarlas. Bueno, en este cuadro se resumen las cifras de notificación de tuberculosis y de incidencia para el año 2018. Ustedes saben que todos los casos de tuberculosis en el país son notificados al Programa Nacional de Tuberculosis. Eso es una gran ventaja que tiene el país en cuanto sabe realmente el universo de casos, además de sus presentaciones, seguimientos y demás. La lucha es un esfuerzo continuo en mantener eso de diferentes formas y es un aspecto positivo que tiene el país frente incluso al contexto internacional, saber bien en qué estamos parados con la tuberculosis. Bueno, estos fueron los casos notificados en el 2018, que corresponden a 1.043 casos. Esto significa que hubo 1.002 casos que corresponden a la incidencia, o sea, casos nuevos y recaídas, y 41 casos que correspondieron a lo que llamamos nosotros pérdidas de seguimiento recuperados. Entonces, esto constituye la notificación y de acá en más sí señalar que vamos a referirnos a la incidencia para seguir con los siguientes parámetros de evaluación. Perdonen que no le... Puede ser que... ¿Pasó? Bueno, acá tenemos... Acá tenemos la tendencia de la incidencia de la tuberculosis en nuestro país del año 2000 hasta 2018. Claramente, en la línea roja tenemos, en la línea negra tenemos los casos registrados en Uruguay. En la línea verde corresponde a la estimación que hace la OMS para cada país, y en la línea roja los confirmados bacteriológicamente pulmonares, que sabemos que son los que tienen incidencia en la transmisión. Claramente, a partir del año 2016 comienza un ascenso progresivo de los casos de tuberculosis en nuestro país, llegando hasta el 2018 con ese número de casos que corresponde, como van a ver, a 28,6 de incidencia para ese año. Si nosotros vemos nuestra situación, que ha sido al aumento desde el año, como dijimos, 2006 hasta la fecha, en este gráfico lo que intentamos mostrar es cuál sería la evolución de esa incidencia, que obviamente sería el ascenso, si no existieran medidas para controlar esto o si las medidas fueran inefectivas. Interesaba mostrar cuál sería, ustedes saben que la estrategia fin de la tuberculosis para el 2035 tiene una serie de metas o hitos para 2020 y 2025 que corresponden a un descenso brusco realmente de la incidencia y la mortalidad de tuberculosis. Aplicando esos parámetros o esas metas para nuestro país, nuestra tendencia o nuestra incidencia, como veríamos, debería seguir esta línea. O sea, nosotros deberíamos hacer un vuelco bastante importante para alinearnos al descenso de casos y el descenso de la incidencia que deberíamos tener para cumplir con esta meta que es la esperada y que también está afiliado al país de fin de la tuberculosis para el 2035, que significa la reducción de 90% de los casos de tuberculosis al 2015 y 95% de la mortalidad. Como verán entonces, obviamente estamos en una situación, para decirlo de alguna forma, un poco problemática, porque para llegar a esto, que son metas que debemos plantearnos y que debemos llegar, que son importantes, necesitamos intervenciones efectivas, yo diría a corto plazo, que puedan revertir esta situación. Obviamente, y vamos a ver brevemente a través de la exposición, que estamos encaminados en eso y también de hacernos parte todos de la preocupación de que esto se pueda ir revirtiendo progresivamente. Si vemos la distribución de la tuberculosis en nuestro país por los departamentos, ustedes tienen acá lo que es la clasificación de baja, mediana alta y alta incidencia.
correspondiendo baja menos de 10 casos por 100.000, mediana baja 10 a 25, mediana alta entre 25 y 50 y alta mayor de 50. Nuestro país no tiene ningún departamento con incidencia alta, pero sí tenemos con mediana alta 4 departamentos, que es Montevideo, que eso es clásico, ¿verdad? Que la capital tiene más de 50% de los casos de toda la incidencia, San José y Maldonado, después lo siguen Artigas y Rivera. La incidencia, como dijimos hoy, para todo el país es de 28,6 por 100.000. Si ahora vamos a Montevideo, vamos a ver que la situación de Montevideo es algo diferente. Primero que nada, que hay lugares de Montevideo, si tomamos como división los municipios, de alta incidencia de tuberculosis. Eso significa que hay municipios de Montevideo que tienen mayor de 50 por 100.000 casos. Exactamente son los que están en rojo, como ustedes ven, no son pocos, son 4 municipios que corresponden a la zona noreste, noroeste de nuestro departamento, y que también sabemos que estos municipios son los que concentran de alguna forma las mayores problemáticas sociales, económicas, donde sabemos que hay una gran brecha, ahora que se usa el término brecha, con otros sectores de la población. Indudablemente en Montevideo, esto es muy gráfico, podemos ver la concentración de los casos de tuberculosis. Que estén concentrados acá es un doble desafío, a mi entender. Por un lado, porque estas poblaciones que ya son vulnerables por diferentes situaciones nos tienen que exigir pensar cómo esta problemática de salud que los está afectando notoriamente nos tiene que hacer pensar cómo podemos abordarlos y incidir para que esta situación cambie. Pensemos en Uruguay, siempre digo eso, Montevideo, y que tengamos a unos metros, porque nuestra ciudad es muy pequeña, personas viviendo en zonas con alta endemia de tuberculosis. También el hecho de que estén acá, ustedes saben que acá también se concentran personas más jóvenes que están en la población activa, también implica que la diseminación de la enfermedad también está muy presente y abarca toda esta pequeña capital, muy concentrada, por cierto, ¿no? Digamos, más de la mitad de nuestra población concentrada en Montevideo. Bueno, estos son todos desafíos. Como ustedes ven, se incidirá esto que el 75% de los casos de Montevideo que se notifican corresponden a estos municipios y casi la mitad, un poco menos de la mitad de todo el país. Si vamos a la distribución de la enfermedad por edad y sexo, bueno, vamos a ver lo que se ve en los países donde la tuberculosis no está controlada, que eso es nuestra situación, clasificación de lujo que tuvimos hace más, no sé si una década, pero cerca de una década. Hoy por hoy el control de la tuberculosis para lo que significa la OMS es un desafío para nosotros. Obviamente se va a concentrar en las poblaciones más jóvenes, hablando de que existe una importante transmisibilidad de la enfermedad. Si ahora vamos a ver la tasa de mortalidad, bueno, acá hay como mejores noticias, porque nosotros, indudablemente el país venía con un ascenso de la incidencia de la mortalidad hasta el año aproximadamente 2013-2014, que comienza de 3,80 y algo, que no se ve ahí, bajando cerca de 2,4, 2,3 en los últimos años. Entonces, si tomamos de nuevo la estrategia afín a la tuberculosis como nuestra gran referencia para guiarnos en las medidas que tomamos y nuestros indicadores, esta sería nuestra tasa de incidencia que podríamos proyectarla a lo largo del tiempo si viniéramos como estamos viniendo, ¿no? Como está surgiendo en estos años, y esto sería la incidencia, el descenso de la mortalidad que nosotros tendríamos que tener para alcanzar las metas de fin a la tuberculosis. Bueno, acá nos ha ido muy bien últimamente, porque obviamente de esa tendencia esperada hemos dado escalones de descenso notorios y nos hemos ido alineando con lo que nosotros o con lo que la OMS nos plantea para las metas a alcanzar en el descenso de la mortalidad para el país. Acá brevemente digo, ¿por qué ha pasado esto? Esto me parece que ha incidido algunas cosas no menores y que tiene que ver a los que están presentes acá. Cuando comenzamos en el programa y comenzamos a ver la mortalidad, realmente nos parecía que tuviéramos esta mortalidad que correspondía en el año 2014-2013 a una letalidad de cerca de 14% de los pacientes con tuberculosis se morían, es una cosa bastante llamativa. Acá fue muy importante el trabajo que se hizo con los clínicos, con las cátedras, varias de las cátedras que están acá, recalco la cátedra de infectología, la cátedra de neumología, la cátedra de pediatría, realmente fueron muy dinámicos a través de sus cátedras y sus sociedades científicas en difundir este tema e involucrar a los clínicos en
en la importancia de volver a pensar la tuberculosis, de volver a pensar y diagnosticarla, y pensar no solo en diagnosticarla bacteriológicamente como antes nos enseñaban, esperar la baciloscopía, sino pensar en el diagnóstico clínico e iniciar tratamientos precoces. Eso más de la disponibilidad de mayores drogas para pacientes críticos, sin duda, a mi entender, es una cosa que nos ha ayudado a ir disminuyendo la mortalidad. Nos queda mucho para hacer o para mantener estas acciones, pero yo creo que fuimos capaces, y eso es esperanzador a mi entender, que en pocos años pudimos dar una vuelta de timón en este indicador tan importante como la mortalidad. Nos queda mucho más para hacer por la incidencia, que luego iremos viendo en qué estamos. Vamos a analizar un poquito los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo para tuberculosis, esta es la incidencia en nuestro país, como dijimos, 28.6. Las personas privadas de libertad tienen una incidencia de 742.2, esto es habitual que sea mucho más elevada. La población con VIH positivo, 1.192.3, y los contactos convivientes, 3.784. Vamos a empezar por los primeros, la población privada de libertad. La población privada de libertad, a partir del 2001-2002, que también corresponde al aumento de la población carcelaria y la concentración, comienzan a haber mayor número de casos que, si nosotros vemos, en realidad con bajadas y subidas se han mantenido en este número de casos reportados, que oscila entre 60 y algo y 80 y algo, corresponde a esta incidencia. En los últimos años no se ha modificado mucho la incidencia de tuberculosis, pero nosotros esto no nos deja tranquilos porque estamos convencidos que acá hay un subdiagnóstico, que nosotros no podemos llegar a diagnosticar los casos de tuberculosis en la población carcelaria. Entonces, uno piensa, más allá de las conexiones con el Ministerio del Interior o coordinaciones, y demás, acá es fundamental como estrategia incrementar la búsqueda de casos. Entonces es importante dejar también el tema un poco de la baciloscopía, por los tiempos que implica, por lo que implica los tiempos de laboratorio, traslado, y pensar en la búsqueda por síntomas, los screenings radiológicos y Koch-Ginesper, que están probados en el mundo, en países de América Latina, que han sido sumamente exitosos. Si vamos a la población con VIH, esta es la incidencia. Bueno, acá tenemos la incidencia de la coinfección tuberculosa. Esta es la incidencia del número de casos de tuberculosis en el país, que ya la mostramos. Están estudiados prácticamente 100% con serología para VIH, y esta es la coinfección con tuberculosis. En los últimos 10, 12 años podríamos decir que esta coinfección, que ha oscilado entre 12 y 14%, para el 2018 es 13,2%, no se ha modificado, ha estado entre 12 y 14%. O sea que muchas veces cuando también se dice Uruguay, una de las causas del aumento de la incidencia a nivel nacional es por el aumento de la coinfección, no es así. Nosotros, obviamente que tuvo su impacto en los primeros años, eso es innegable, ¿no? Pero luego la coinfección ha sido un factor constante, su porcentaje, que no aporta mayores casos. Eso también a veces como para desmitificar esas cosas que vienen unidas y que son varias para otros países. ¿Qué más nos pasa con la coinfección o el TB en la tuberculosis en la población VIH? Si nosotros vemos el tema de la edad, que ya lo dijimos, que el total de casos se agrupaba en las edades más jóvenes, vemos que la población no VIH, la presentación de sus casos de tuberculosis lo hacen en edades más tardías. O sea que esta población joven tiene un alto empuje, ¿no?, o aporte de los casos con VIH y tuberculosis. Se enferman en etapas más jóvenes y son lo que también incide nuestra incidencia en la población más joven en el país. Si ahora vamos a ver la letalidad, esto también se ha mantenido con alguna variabilidad. Ustedes van a ver que tenemos graficado el 2008 con la barra rosada, 2017 en la verde o algo así, y vemos cuál ha sido la letalidad. Para el año, la letalidad, para el año, la total, como ustedes saben, para el año 2018 fue 12%, para el 2017 12%, la población, esto corresponde a la población VIH y no VIH, para el 2018 9,4%. Para la población VIH negativa, para el 2017, como ustedes ven, la letalidad correspondía al 8,1%, en 2018 6,7%. O sea, indudablemente es mucho más. Si ustedes ven, para la población VIH positiva, esto se triplica prácticamente, es 27,6 versus 21,3. Indudablemente, la población VIH en un año y otro muestra una letalidad muy superior a la población no VIH, la triplica y más que la triplica. Entonces esto marca una problemática, que es la mortalidad en esta población por tuberculosis, que hay que enfocar de alguna forma, ¿verdad? Y ahora vamos
al tratamiento de la infección tuberculosa latente. ¿Pensé que tenía otra antes? Perdón. Bueno, ustedes saben que el tratamiento que los pacientes con VIH tienen indicación porque disminuye la incidencia de tuberculosis y la mortalidad en esta población. El tratamiento de la infección tuberculosa latente, hay diferentes planes, con isoniazida es el más clásico, y que eso ha demostrado ser muy efectivo y todos lo conocemos. La realidad es que esto que todos conocemos es algo muy difícil de hacer, no solo en nuestro país, sino en otros países. Tal es así que la OMS estimó para el año 2018 que de un total de 30 millones de personas elegibles que para recibir tratamiento de infección tuberculosa latente con VIH se pudo hacer realmente en 1 millón de personas. Ustedes ven que es menos de un 0,3%, o sea que no es un problema solo del país, que muchas veces nos hemos reunido con los compañeros infectólogos y vemos el problema y cómo cambiarlo y demás, sino que es un problema que comparten muchísimos países. ¿Por qué se debe esto? Bueno, esto se ha estudiado, se ha planteado y bueno, hay una serie de factores que inciden aparentemente en que el tratamiento de la infección tuberculosa latente se haga tan escasamente en la población VIH, sabiendo de los beneficios que tiene. Por un lado, aparecería como que la percepción de los médicos, del personal de salud, considera dificultoso la aplicación de este tratamiento, de esta estrategia, y si uno se lo pone a pensar, hay una serie de cosas que hay que hacer, como el cribado, la utilización de PPD, indicar un tratamiento prolongado, tener las drogas, o sea, cuestiones que no son bastante más que indicar una droga. Por otro lado, hay o se verifica en las poblaciones, ¿cierto? En las poblaciones de profesionales, temor a los efectos adversos, tanto por los profesionales y también por los pacientes. Existen realmente algunas interacciones con fármacos que componen los esquemas de tratamiento antirretroviral y que a veces hay que hacer modificaciones. Los colegas plantean que no es fácil a veces agregar un nuevo tratamiento a tratamientos ya existentes y que tienen sus efectos colaterales. Se sabe, eso también se sabe, que hay muchos pacientes que pueden empezarlo, pero también lo dejan porque son tratamientos prolongados, que exigen controles. Y también hay cierta duda o no sé si duda o pregunta o cuestionamiento sobre la estrategia de la eficacia del tratamiento de la infección tuberculosa latente versus los potentes tratamientos antirretrovirales que hay. Esto como que es una serie de elementos a valorar de por qué hay tanta dificultad. La cuestión sería cómo ver para adelante, ¿verdad? Porque nosotros, pensando ya en Uruguay, tenemos frente a estas cifras de incidencia de tuberculosis en la población VIH y a esta letalidad, como les dije, que casi triplica la de la población no VIH, poco más que triplica, sería importante, a nuestro entender, intensificar las acciones para favorecer el acceso al diagnóstico de infección tuberculosa latente en los servicios de salud. Eso es de disponer fácilmente del PPD e instrumentar el tratamiento preventivo con isoniazida o con otro esquema que nosotros pensemos que es el correcto. Y a su vez, evaluar nuevas opciones de tratamiento para la infección tuberculosa latente para pacientes con VIH. Entonces, queríamos traer acá también un poco para salir siempre de la cuestión esa que a veces lo analizamos y nos cuesta saber cómo seguir. Bueno, creo que capaz que estas cosas aportan para tenerlas en cuenta, después revisarlas y discutirlas. En los últimos años se han promulgado esquemas mucho más cortos para el tratamiento de infección tuberculosa latente que consisten en este trabajo que se hizo en el año 2011, que incluyó un trabajo randomizado que incluyó más de 8.000 pacientes de diferentes países. Lo que hizo fue comparar isoniazida y rifampicina por 12 semanas, o sea, 3 meses con una administración sola semanal supervisada versus isoniazida en 9 meses. Este trabajo lo que mostró es que este esquema de solo 12 semanas con una toma semanal era igualmente efectivo para prevenir la tuberculosis, era menos hepatotóxico y por supuesto había mayor cumplimiento. Tal es así que este esquema que esta propuesta que sale de este trabajo fue tomado por el CDC y el CDC para el 2017, que ya lo incorporaba en el 2011 con restricciones, lo incorpora en el 2017 para tratamiento de infección tuberculosa latente en grupos de riesgo en general, sin detenerme. El 2017 lo incorpora para los pacientes con HIV y SIDA que tengan tratamientos un tratamiento que tenga aceptable interacción con fármacos antirretrovirales. O sea, hay que revisar los tratamientos antirretrovirales, pero aparentemente las interacciones no serían de gran peso. Entonces, bueno, son perspectivas o elementos que tenemos, a nuestro entender, que ir incorporando para ver cómo abordamos esta temática de este abordaje de grupo de riesgo, que no es nada menor.
Si ahora vamos a ver los contactos convivientes, obviamente siempre los contactos, o por lo general, son los que tienen mayor riesgo de tuberculosis y mayor incidencia. Ustedes ven allí la incidencia. Esta es la situación de los contactos y cómo era la tendencia al estudio de los contactos convivientes en nuestro país, o sea, padre, madre, hijos del caso tuberculoso, y había habido en los años del año 2009 en adelante un descenso del estudio de contactos, diagnóstico, por supuesto, detección de casos de tuberculosis entre los contactos, lo cual era muy preocupante. Por suerte, en los últimos años, en base a acciones bastante intensas del programa, se ha podido ir recobrando este tema o este aspecto del control de contactos, y nosotros pensamos que la descentralización, que es una estrategia que estamos implementando en el programa con el Ministerio de Salud Pública, ha permitido y será una de las llaves que permitirá aumentar la búsqueda de contactos, así como el estudio y tratamiento, mediante la interacción del personal de salud que trabaja en el terreno, en las policlínicas, en los servicios de salud, con las personas que allí se atienden. Bueno, por último, quería agregarles esto que se va a publicar en la revista médica. Nosotros no tenemos exactamente la incidencia de tuberculosis en otros grupos de riesgo, pero hace 2 años hizo un estudio que participaron algunos de los colegas de que están presentes acá, que fue valorar la incidencia de tuberculosis en pacientes que reciben anti-TNF-alfa, un estudio que fue hecho entre la Lucha, la Cátedra de Neumología y el Fondo Nacional de Recursos, y este trabajo nos pudo establecer que en este grupo de alto riesgo ya reconocido en el mundo, en la literatura, en nuestro país, esta incidencia es de 400,12 por 100.000, o sea, muy superior a la incidencia general. Esto está vinculado, no es el momento ni el tiempo, con una escasez del cribado de esta población, o más que una escasez, una heterogeneidad del cribado, lo que ha desembocado en un convenio o un acuerdo muy reciente de este año con el Fondo Nacional de Recursos para establecer un cribado mucho más exigente y obligatorio. Nos parece que esta cifra de 400,12, que tampoco es presentable y no tenemos que tenerla, en los próximos años se va a lograr abatir, o por lo menos descender significativamente. Estos son los resultados de tratamiento, no me voy a detener, simplemente decirles que el problema que nos complica para tener mayor éxito es que tenemos muchos o un porcentaje importante de abandonos, 12% de los pacientes que inician tratamiento abandonan, y una mortalidad que, si bien la hemos bajado, sigue siendo importante, alrededor de 8%. Bueno, un poco para ir terminando, ustedes saben que desde hace unos 3 años el programa de tuberculosis, la Lucha y el Ministerio de Salud han entendido que una estrategia para revertir en parte o dar respuesta a esta situación nueva, que es el incremento de la tuberculosis en nuestro país, que no es tan nueva, pero hace años, pero que reconocemos como su gravedad en los últimos años tal vez, es cambiar el enfoque del abordaje de la tuberculosis a través de una descentralización del programa de tuberculosis, que consiste en esto, una transferencia progresiva de acciones de control y prevención de la tuberculosis a los efectores de salud. Esto tiene etapas, no vamos a entrar a esto porque no hay tiempo, pero en definitiva es decir, bueno, la tuberculosis es una enfermedad más, la atención de la tuberculosis debe estar en los servicios de salud, en los prestadores públicos, privados. El programa de tuberculosis o la lucha tiene, por supuesto, que seguir haciendo y mucho, pero desde otro enfoque. No se puede desde un programa pensar que se van a detectar precozmente los casos, se va a iniciar precozmente el tratamiento, un programa que su extensión asistencial o su implicancia asistencial no es ese nivel ni debería serla, debería ser más de capacitación, coordinación y demás. Bueno, esto es un cambio de paradigma de la atención de la tuberculosis muy complicado para todos, para Uruguay en particular, ya lo sabemos, y bueno, que implicará todo un proceso de años y de compenetrarnos más en ello. No vamos a mostrar esto porque no hay tiempo, ¿no, Susana? Termino con las conclusiones. Estos son algunos de los logros de esta descentralización. Y para terminar, bueno, pensamos que la eliminación de la tuberculosis en Uruguay tiene 2 tipos de desafíos. Una son las medidas de control, que corresponden las medidas de control al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y efectivo. Pensamos que eso lo que implica es que todos los profesionales de la salud y los que trabajan en la salud en diferentes áreas, hay que pensar más en la tuberculosis, mejorar el acceso al diagnóstico bacteriológico rápido para empezar el tratamiento precozmente. Las medidas de prevención en tuberculosis que colaboran en la eliminación son el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa latente y el control de infecciones a nivel comunitario e institucional, y pensamos que para nuestro país es importante en las medidas de prevención el abordaje de los grupos de riesgo y, como siempre decimos, coordinar esfuerzos con otros programas, con otras instituciones para abordar estos grupos de riesgo, en especial lo que tiene que ver con el control de contactos, la relación con los servicios de salud y los usuarios que allí se atienden, ni que hablar lo que podemos hacer con el programa de VIH y la cátedra, y después con otras poblaciones que, por supuesto, muy complicadas, pero
pero posibles de trabajar, como son las poblaciones privadas de libertad y otras poblaciones. Bueno, muchas gracias. Perdonen si me pasé.